Lo que me inspira a hacer fotografías, más que todo sería contar mi entorno, contar las cosas que me rodean, las cosas que me interpelan y desde ahí tal vez que los demás observen el mundo como yo lo observo o que se conecten con las cosas con las que yo convivo o con las que tengo cercanía. Mis inicios en la fotografía creo que van un poco como todos, que llega una cámara por primera vez a la casa y entonces uno piensa que todo es fotografiable, que todo se puede como guardar dentro de esa cámara. Creo que ahí empezaron mis inicios, pero luego está el momento en el que hay como cierto quiebre, que uno empieza a conectarse con la fotografía y a buscar qué transmite la fotografía. Creo que eso llevo alrededor de 6 años en esa búsqueda de qué transmiten mis fotografías. La fotografía me ha aportado o me ha hecho una persona tal vez más paciente. Bueno, uno a veces tenía como esa manera de ver la fotografía apresurada y que pasaba algo y como uno es fotógrafo o fotógrafa documental, entonces que todo pasaba muy rápido y que tenías que salir a hacer la foto, correr. Estaba yo en un sitio, iba a hacer unas fotografías de estas movilizaciones que a veces pasan y de repente veo a todos los fotógrafas y fotógrafos corriendo por hacer una foto y yo decía, bueno, eso es lo que yo verdaderamente quiero o quiero otros caminos desde la fotografía. Entonces creo que la fotografía me ha enseñado eso, a ser paciente, a esperar también, porque a veces uno siente que la fotografía debe ser ya, algunas veces tiene que ser ya, pero creo que dentro de tu cabeza debes pasar como otro proceso, así sea que todo afuera vaya muy rápido, tu cabeza debe estar como un poco quieta o concentrada en lo que verdaderamente se quiere lograr. Conectarme con con las cosas que crecí, con las cosas que me mueven. Tal vez yo salí muy joven de la casa a estudiar y demás, entonces me he permitido volver a observar las cosas que antes no observaba, ver con detenimiento las personas, mi entorno, la naturaleza, los animales. Y quizás el horizonte dentro de la fotografía es eso, encontrarme a mí en mi propio camino, en mi propia casa. Bueno, yo soy de Necoclí, del Urabá antioqueño, entonces volver a la casa. Necoclí es mi casa, el origen, alguna vez lo llamaba que el origen es el mar y el retorno es el mar, entonces ahí, esa es la casa. Mirar, yo creo que Medellín me enseñó mucho a mirar. Entonces, el primer momento en el que volví fue como en el 2020, que en realidad volví con una cámara como fotógrafa a mirar ese entorno. Creo que uno mira o empieza a adquirir cierta sensibilidad por las cosas. Al escuchar los pájaros, uno como que las cosas te van hablando, lo que antes tú pasabas desapercibido, te hablan.
cuando caminas y sientes de pronto cuando se aplastan las hojas al caminar, eso, como que todo tu entorno te va hablando y entonces tú ahí vas mirando qué es fotografiable, qué es lo que quieres. Creo que en realidad el volver no es como que te fuiste del todo, sino que te llevaste esas cosas y volver es como otra vez conectarte con esas cosas, como que nunca saliste, sino que las cosas siempre estuvieron adentro. Entonces esas cosas buscan la manera de salir, de explorar, y creo que la fotografía me ha brindado ese camino. Hace poco hicimos un proyecto documental en México. Entonces fuimos a estas zonas rurales de acá de Medellín, y ese proyecto era con varias compañeras, se llama México Resiste. Creo que es una de las más importantes porque de alguna manera es como también eso, volver a lo rural, ir a lo rural y conectarse con estas formas que tal vez son distintas y se mueven distinto a como se llevan en la ciudad. Entonces creo que ha sido importante porque nos permitió conectar con la gente, conversar y también comprender una zona que tal vez ha sido olvidada y que no conocíamos. Creo que a veces uno también apoya ese olvido que tienen ciertas regiones por el desconocerlas, por no interesarse por esas personas y esos sucesos que pasan ahí. Otra es un proyecto ya más pequeño que hice yo, que se llama ¿A dónde va lo que no se dice? Entonces reúne como pequeñas palabras y pensamientos de amigos y amigas. Es como una serie que se pregunta por las cosas que quisimos haber escuchado o que pudimos haber dicho y que nunca las dijimos. Y también es que creo que en toda la fotografía lo que me mueve o lo que llevo como un mar por dentro, entonces estas frases y pensamientos estaban en papelitos y fueron como puestos en el mar para poner la fotografía. Y eso, como todo termina en el mar, la basura termina en el mar, lo que desechamos termina en el mar. Entonces, ¿por qué no nuestras palabras también de alguna manera terminan ahí, en el mar? Entonces, la reflexión con este proyecto era que al final la gente se lanzaba al mar y encontraba esas palabras que se perdieron. Aparte de intentar esto de ser fotógrafa, yo también escribo cuentos, microrrelatos y demás. Entonces, a veces no creo que pueda perder una fotografía porque de alguna manera la imagen que guardo me sirve para escribir. Entonces, desde la escritura también uno puede compartir esas imágenes y que otros puedan acceder a eso que uno vio. Alguna vez un profesor nos estaba contando que salió y que vio en un alambrado un gallinazo y al lado estaba una paloma, entonces era como que se iba a comer el gallinazo a la paloma y que no pudo tomar esa fotografía y que le había dolido mucho el hecho de no tomarla. Pero mira, entonces él contó eso y yo ya llevo la imagen y seguro el que escucha esto va a ver la imagen de que no pudo tomar el profesor. Entonces, del todo creo que las fotografías no se pierden si uno encuentra otra manera de contarlas o de comunicarlas.
A veces pienso que mi fotografía es demasiado lenta porque a veces requiero tiempo de salir, caminar, mirar qué es lo que está pasando. A veces hago como una imagen mental de qué quiero, pues cuando voy caminando y veo que hay ciertas cosas que se repiten, entonces digo, bueno, quizás esto podría ser fotografiable, ¿qué me dice esto? Pero hay otras veces que uno sí sale con la cámara a registrar lo que hay, entonces creo que es en parte una construcción mental porque a veces me imagino cosas que sé que puedo encontrar, pero eso, a veces siento que es muy lenta porque requiero tiempo de imaginarme, de conocer qué es lo que hay. No, a veces me asusta un poco pensarme que la fotografía tiene que ser rápida, salir y tomar fotos, porque, como repito, creo que la fotografía uno la tiene que sentir, lo tiene que conmover, entonces requiero tiempo de conocer lo que hay, de tal vez entablar conversaciones con personas y de sentir lo que está pasando. La fotografía construye sociedad en el término que nos permite conectarnos con otros, que nos permite como romper esa pared que hay entre unos y los otros y conectarnos con nuevas ideas, conectarnos con nuevas personas, pensamientos. Incluso dentro del mismo gremio fotográfico creo que crea ciertos grupos. Hay gente que sale a tomar fotografías, se encuentra, hablan de temas, perdón, discuten sobre problemáticas tal vez o cosas que los hace moverse en relación con la fotografía. Entonces creo que esa es una de las cosas bonitas que tiene la fotografía, el unirnos con otros seres. Mis referentes fotográficos han sido muy variados y muy cambiantes. Creo que durante la carrera de periodismo, el primero era Jesús Abad Colorado, un fotógrafo y periodista que logra como hacer cierta humanidad dentro de sus fotografías, conectar con la gente, con los niños, con el entorno. Hay muchos retratos que hacen que uno sienta lo que pasaron esas familias en su debido momento. Entonces ese fue uno de los primeros referentes fotográficos que tuve. Luego vinieron una serie de mujeres, acá en Medellín también hay una serie de chicas que hacen muy buenos trabajos fotográficos. Hay una que se llama Evelyn, hay otra chica, creo que es del Pacífico, que se llama Laura Ríos. También ha sido un buen referente dentro de mis fotografías. Es eso, tener como referentes y que esos referentes se muevan en diferentes zonas del país, también te permite reconocer otras miradas. Tal vez no recuerde el nombre, pero si llegué a la fotografía debe ser porque he visto trabajos, he visto formas de la gente plasmar sus ideas, entonces creo que legados han sido muchos los que me han permitido llegar aquí. El pensar si estoy dejando un legado, tal vez todavía no divise ese camino porque estoy haciendo algo todavía para mí y para entender cómo veo yo el mundo. Entonces todavía no tengo como esa preocupación si estoy dejando algún legado. Creo que por ahora es como
como conectarme simplemente con las cosas, ya que otros y otras se acerquen a mi fotografía, eso es parte ya del trabajo y muy gratificante que se llegue hasta ahí. Mira que pasa algo muy curioso y es que, bueno, yo estudié periodismo, pero mi hermana estudió publicidad. Entonces ella entró la pandemia y le tocó ver algunas clases en la casa y ella veía clases de fotografía. Se quedaba dormida algunas veces y yo era tomando nota mental de lo que estaba pasando. Entonces creo que desde ahí, o sea, desde ese momento en que yo veía las clases de fotografía mientras mi hermana dormía, se prendió un chip por entender que desde la fotografía se hacía algo. Entonces, en ese mismo año viajamos a Necoclí, todavía seguía la pandemia, entonces yo llevé la cámara que también era de mi hermana, porque ella antes había estudiado producción audiovisual y tales, y yo recordando todo lo que ella veía en sus clases, lo que decía su profesor y demás, yo dije, bueno, aquí estoy en la casa, y ahí por primera vez hice algo que también lo llamé serie, que es como volver al origen. Y empecé a tomar fotografía de las cosas, ahí es donde yo hablo de que del regresar y cambiar la mirada, la manera de conectarme con las cosas. Entonces creo que en ese momento fue que se prendió un chip de que la fotografía debía conmoverme, de que la fotografía debía contar lo que soy y las cosas que se relacionan con mi entorno. Llegar a decir que hay una foto que ame más que todas, todavía no, pero hay una foto que me gusta mucho, que la hice hace poco en Necoclí, es la de un chico que es pescador y está sobre su lancha viendo hacia el horizonte. Y esa foto me conmovió mucho porque recordaba hace poco que leía un artículo que habla de que la gente que vive en la montaña tiene cierta mirada como más cerrada, porque la montaña te tapa el horizonte, pero que la gente que vive en las zonas costeras, cerca del mar, siempre está mirando qué hay más allá, porque el mar te expande la mirada. Eso lo decía el escritor de ese artículo, y creo que al momento en el que tomaba la fotografía, bueno, no pensaba justamente en eso, pero luego regresé a la casa y me acordé de lo que ya había leído antes y me pareció que conectaba precisamente con eso. Entonces creo que es una de las fotografías que hasta ahora me ha gustado más. Voy a un sitio y entonces empiezo a hacer fotografías y tales, pero que de alguna manera haga la fotografía simplemente imaginándome el que las voy a publicar y cómo van a reaccionar las personas, evita que tenga como ese contacto con lo que está pasando, como el involucrarme en el aquí, el hacer parte de lo que está pasando aquí. Creo que eso ha sido un reto porque con el tema de las redes sociales y de los likes y demás, uno a veces no piensa la fotografía dentro de la construcción del momento, sino en el después, qué va a pasar cuando comparte esa fotografía con otros. Entonces creo que ha sido un reto poder desligarme de ahí y seguir haciendo fotos más porque me gustan a mí que porque le vaya a gustar a otras personas.